buenos días.
toques luego en esa parte, por favor. Que luego Fiona y yo vamos dispuestas a subir y nadie sube. ¿Por qué se me puso en inglés? A mí también se me puso en inglés. A mí no. Bueno, cambiarle el idioma, tranquilidad, chicas. Change. Somos bilingües. Vamos a seguir haciendo todo lo que estamos haciendo ahora. Espérate, yo voy a coger. Así vamos a seguir haciendo todo lo que estamos haciendo. No, sí, por eso. Es que yo tenía versículo que desapareció. Yo tenía un versículo para la Biblia que desapareció. Bueno, ¿cuál era? Pero escribe una palabra, una frase que te acuerdes del versículo, una palabra. No sé lo que es. ¿Cuál son? ¿Qué tal, Rodrigo? Cuéntame. Pero si yo no Bien. Sarai. Mira a mi primo. Bueno, no se ha visto, estaba apagado. Es que se le ve, está flipando. Y mira mi otro, el que estoy leyendo. No hemos empezado, ¿eh? ¿Has visto? Se les ve cortito. Sí. Así. ¿Cómo? Qué curioso. Sí, puedo con usted. Sí, pero el tiempo de oración. ¿Qué tenemos? Había un programa. Puede ver usted. ¿Tiene usted ahí? Usted. ¿Tiene usted ahí? Usted. Sí. Sí, ya, pero... Qué miedo, es que no viene tanto. Es que... Si sale mal es culpa de mi madre, chicos, tranquilos. Siempre es culpa de mi madre. Si hay una nota mal, es culpa de mi madre que no sabe darla. Sí. O sea, se... Se termina y empezamos de nuevo. Sí. Vale, pues separen sus dos hojas por
Buenos días. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Lo que sí les pedimos antes de empezar es si pueden poner sus móviles en silencio para que no haya ninguna distracción durante toda la reunión. Esperen que la tenía. Y en la Biblia, en Salmos 118, versículo 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y que podamos tener esto en mente durante toda la reunión, ¿no? Que esta es no es la primera reunión del año, pero sí es la primera reunión que nos volvemos a ver las caras y que podamos gozarnos y alegrarnos realmente en el Señor. Y vamos a pasar al tiempo de alabanza. Y quería leerles un versículo que es de Salmos 100, y dice: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Y les invito a ponerse de pie para poder cantar la primera canción, y les invito también a estar reflexionando que a lo mejor este año no empezó como se suponía que tenía que empezar para algunos, pero Dios sigue siendo bueno a pesar de todo, ¿no? Y que aparte de ver las palabras y reflexionar en ellas, que podamos tener esta actitud de alabanza a Dios porque Él es bueno para con nosotros. Amén. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo
está su gracia, que abunde en la tormenta, como dice el coro, y tu espíritu me guiará. Nos llevará a lo mejor hasta sitios que nosotros ni nos imaginamos, hasta situaciones que quizás nunca hemos pensado que podríamos llegar a ser o estar en determinadas situaciones, pero buenas o malas, el Señor las permite en nuestra vida para edificación y bendición nuestra. Así que vamos a tener un tiempo de oración y después que cantamos la siguiente canción, dos personas pueden dirigirnos en oración y después yo termino también con oración. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, me dejas bien, no cambiará. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llamas. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más
estás presente en el medio de nosotros. Gracias, Padre, porque confiamos en ti y tú haces tu buena voluntad para todos nosotros, Señor. Entregamos cada vida en tus manos, sabiendo que tú eres fiel. En esta mañana, Padre, queremos dejar todas las circunstancias de cada uno en tus manos. Que tú puedas cuidar nuestros corazones, Señor, y que ahora mismo aquí en la reunión ninguna de esas circunstancias puede impedir la bendición que podemos recibir de ti. Que tu Santo Espíritu toque a nuestros corazones, Padre, y que nos haga vivir a cada día con aliento. Te pedimos, Señor, por todos que en este momento están sufriendo con el COVID-19, por todos los que están enfermos y que necesitan de tu mano, por todas las familias que también sufren por no estar con sus familiares, que están muchos de ellos hospitalizados. Que tú puedas estar en el control, Señor. Sabemos que, como dije, que tu voluntad es perfecta, muchas veces no la entendemos, pero aún así confiamos que tú haces lo mejor, Señor. Te pedimos por todos los familiares, te seguimos pidiendo por todos los familiares de aquellas personas que murieron en la explosión que hubo esta semana, Padre. Que tú puedas estar con ellas, que puedas ser el consuelo y que puedas estar también con los responsables, las autoridades que están allá. Que puedas estar, Padre, con los que han perdido sus casas, que han perdido lo que tenían y que en este momento a lo mejor se encuentran desamparados. Que tú puedas estar en el control y puedas estar en el medio de todas las situaciones. Te pedimos, como Santi dijo, por todos los que están sin trabajo también por este tema, porque por desgracia este virus pues, ha venido a afectar muchas áreas, no solo la salud, sino también en esta área del trabajo. Que tú puedas estar con todos los que en este momento no tienen a lo mejor lo que comer, a lo mejor algún conforto. También te pido en especial por mi padre, que también está pasando por lo mismo. Que tú puedas estar con él, Señor, que puedas estar con todos ellos. Confío en ti, confío en tu perfecta voluntad y que tú harás lo mejor. Además, Señor, te pido que bendiga esta reunión, que toques a los corazones que tienen que ser tocados y que a lo mejor si alguien está necesitando de una reconstrucción en su corazón, en una reconstrucción en sus vidas espirituales, Señor, que tú puedas obrar. Que tú puedas obrar en cada vida y que puedas estar en el medio de nosotros, no solo aquí, pero sino en todas nuestras vidas. En tu santo nombre. Amén. Señor, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu presencia, de poder hablar contigo, de poder, Señor, abrir nuestro corazón. Y tú conoces lo que cada uno en esta mañana ha traído, ya sea un corazón bendecido o quizás un corazón con inquietudes. Señor, yo te pido que en esta mañana tú nos hables a cada uno como cada uno necesita. Señor, que realmente podamos ver ese Dios que nos habla y si miramos a nuestro alrededor solo podemos agobiarnos y hay tantas situaciones que nos pueden llevar al desespero. Pero te agradecemos, Señor, porque en ti podemos encontrar paz, en ti podemos confiar y sabemos que aunque las circunstancias quizás no sean las mejores, también sabemos que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que todavía hace milagros. Tenemos un Dios que puede ayudarnos y darnos la fortaleza que necesitamos para seguir día a día. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que el tiempo que vamos a estar reunidos, que sea un tiempo de bendición y edificación para nuestras vidas y que tú puedas hablar a nuestros corazones. Sé tú, Señor, con nosotros y que tu Espíritu pueda moverse en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. La lectura. Vale. La lectura bíblica se encuentra en Hechos 26, del 12 al 20. Si la tienen, se puede levantar, por favor. Vale, dice así. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los que gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de testimonios, pero primero que nada quiero dar la bienvenida a todas esas personas que son nuevas y que se sientan como si estuvieran en su casa. Y la canción de ahora dice lluvia de bendición grandes. Y espero que esta semana, su semana haya sido de lluvia de bendiciones y que cuando termine la canción, cuando cantemos la canción, si alguien puede compartir su testimonio. Gracias. Lluvia de bendición grandes es la promesa de amor. Hoy te pedimos más grandes en tu presencia, Señor. Las lluvias grandes, anheloso Salvador. Haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y amor. Se me Buenos queda días, buenos días. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ginela. Desde el 2008 tengo mi vida entregada al Señor. Ha sido una lucha de buenas y bajas cosas. Pero doy gracias a Dios por estar aquí otra vez en su casa, por estar otra vez alabándole, por estar otra vez escuchando su palabra y adorándole, ¿no? Hemos venido con Joan en un tiempo de vacaciones, entre comillas. Saben, la mayoría de ustedes saben que estas vacaciones fueron diferentes para nosotros. Dios se llevó a mi viejita y la verdad que fue un tiempo de alegría y también de muchos recuerdos, ¿no? De muchos momentos. Pero le damos gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia con mi madre. Se la llevó en un tiempo que su enfermedad estaba muy complicada, estaba sufriendo tanto ella como nosotros. Pero también sabemos que los pensamientos de Dios no tienen nada que ver con los nuestros, ¿no? Yo siempre a Dios le pedía, desde que he estado aquí en España, que cuando yo regrese constantemente a ver a mi madre, ¿no? Y estar con ella todo el tiempo posible. Y que no me lleve cuando ella ya haya partido, sino que me lleve cuando esté viva, pero todo lo contrario, ¿no? Dios no me permitió despedirme de ella, darle su último abrazo, pero me permitió estar en tiempos que también mis hermanos me necesitaban. Fue un tiempo muy arropado, muy bendecido de mi familia, de todos mis tíos, mis primos y la verdad que a pesar de la situación disfrutamos mucho de ese cariño, de ese hogar, a pesar de la situación del COVID, que no nos podemos abrazar, no podemos estar en esta situación, ¿no? Pero disfrutamos muchos tiempos también. Sé que Joan también disfrutó con su padre, con sus hermanos, disfrutó buenos tiempos en Galápagos y esas bendiciones no son de todos los días, ¿no? Poderte ir a estos lugares, poder conocer y sobre todo saber que Dios está contigo siempre, que Dios te acompaña, que Dios te guía, que las cosas que Él hace, como decía Sandra, aún en esas cosas de dolor, en esos momentos de dolor, Él está ahí. Él está
pasamos a la siguiente estrofa. Bendición grandes, cuánta falta hacer aquí. Las bocas ya recibimos, lluvias pedimos a ti. Las lluvias grandes, mándanos a Salvador. Haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y amor. Bueno, yo quiero compartir. Llevamos un año ya con el dichoso COVID, ¿verdad? Y muchas veces vemos a gente que está súper atacada, con miedos, y es normal, ¿no? Porque estamos viendo la noticia de la cantidad de fallecidos que está dejando. Yo tengo que dar gracias al Señor porque, como sociosanitaria que soy, el Señor me ha cuidado. Ya saben que cuando empezó la pandemia yo estuve trabajando en una residencia, una de las que más muertos hubo, y la verdad que fue una experiencia un poco dolorosa al ver todo lo que vivía allí, ¿no? La cantidad de muertos que cada día fallecían, pero realmente con mi esperanza puesta en el Señor y sabiendo de que el Señor me cuidaba. En algún momento pensaba, digo, bueno, yo aquí, porque estaba con gente que estaba prácticamente estaban con COVID, y yo estaba allí con una simple mascarilla quirúrgica y sin medios de protección, y yo decía, de aquí lo cojo. Pero bueno, yo confiaba, yo estaba haciendo mi obra, mi parte, como parte de mi trabajo para el Señor, como siempre yo digo. Y bueno, no me preocupaba mucho. Digo, bueno, pues si lo tengo que coger, pues nada, ahora, pues ¿qué se le va a hacer? Si estoy en ello, pues es lo más normal que lo coja. Pero después de hacerme mis analíticas, y ahora que me la hago una PCR, me hago cada 15 días, realmente no sale nada. O sea, yo ni lo he cogido, ni antes ni ahora, ¿no? Y yo siempre digo, el Señor cómo nos cuida, ¿verdad? Cuando nosotros realmente ponemos nuestra disposición, ponemos nuestro servicio a mano del Señor, el Señor dice, tú haz el trabajo que yo te voy a cuidar, ¿no? Y le doy gracias al Señor por eso, porque realmente hay gente que lo ha cogido por menos, y yo estando ahí 8 horas sin protección, el Señor me ha cuidado. Ha pasado un año y vemos como la gente tiene miedo, pero yo siempre digo que bueno, que es lo que toca. La gente está cansada, se oye, estoy cansada de esto, de la mascarilla, estoy cansada de los geles hidroalcohólicos. Y yo digo, bueno, estamos tan preocupados del COVID, pero ¿y si te da un infarto y te vas ahora? O sea, vamos a ver. El Señor te puede llamar en cualquier momento, no de COVID, te puede llamar con otra cosa. Así que la gente está con mucho miedo. Y yo sigo confiado porque yo sigo trabajando con personas mayores, personas de riesgo. Yo voy en el metro a veces llena de gente, ¿no? Y confío en el Señor y digo, bueno, lo que sea será, Señor. Tú sabes, ¿no? Yo sé que me protejo con mi mascarilla, hago caso a la sanidad, a lo que nos dicen, y sé que con esto y sin esto soy del Señor, ¿no? Es lo que toca. Y bueno, pensar que a veces el Señor pues nos tiene que zarandear para que espabilemos. Quizás estamos acostumbrados a que nos hable suavemente, ¿no? Y no entendemos, pero a veces el Señor nos tiene que zarandear para decir, espabila porque quiero escucharte, ¿verdad? Y bueno, es lo que quería decir, que le doy gracias al Señor porque Él me cuida, ¿no? El
el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Y por eso puedo estar confiada. Y le doy gracias al Señor porque bueno, no tengo un trabajo ahí teletrabajando, sino que estoy en medio de todo el meollo, pero mi confianza puesta en el Señor y sabiendo de que lo que el Señor quiera será en mi vida, ¿no? Así que yo solamente me toca confiar, dejarme llevar y hacer lo que el Señor me pide que haga, ¿verdad? El trabajo que no es un trabajo que es para los humanos, para gente de una empresa. Yo siempre lo digo que mi trabajo es como parte de mi trabajo para el Señor. Cuando yo doy una cucharada de puré a las personas mayores, parte de mi trabajo para el Señor. Cuando yo quito un pañal, parte de mi trabajo para el Señor, ¿verdad? Y es eso. Así que hay que tener cuidado, pero tampoco hay agobiarnos porque somos del Señor. Somos del Señor en la vida y en la muerte. Muchas gracias. Vamos a Rogándote estamos, con recuerdos
sé que Dios nos protege a cada uno de nosotros, porque realmente somos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Y si hoy estás acá por algún propósito, porque Dios te trajo y Dios tiene una palabra muy hermosa para que te pueda ayudar para ustedes cada uno. Bueno, ese es mi testimonio, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias. Vamos a cantar la siguiente estrofa y pasamos a los anuncios y ofrendas, así que no te vayas muy lejos, Paco.
Bueno, y vamos a entrar en el tiempo de adoración. En Jeremías 10:6 dice: Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. Y ahora sí podemos cantar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía
El Salmo 69:30 dice: entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Cantemos. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación. Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación.
damos gracias porque nos has traído con bien un domingo más a tu casa. Ahora te quiero pedir que bendigas el mensaje, que puedas usar a Telmo para que podamos salir de aquí renovados, Señor, en tu santo nombre. Amén. Hola, buenos días a todos. Es bueno ver nuevas caras aquí, bueno ver caras que nosotros ya no veíamos hace un tiempo y son todos muy bienvenidos. Espero que el mensaje pueda ser de bendición, tal como fue el mensaje que tocó a mí, Dios, a mi corazón. Perdón que eso de las tecnologías siempre nos pasa aquí unas trampas. Bueno, a mí me gusta, yo sé que soy un poco pesado y que ya en la última predicación lo hice lo mismo, pero me gustaría leer otra vez la lectura bíblica. Eso no porque Sarai no lo ha hecho bien, que lo hizo muy bien, pero porque lo que pasa es que muchas veces nosotros cantamos y otras cosas vienen a nuestras mentes y es normal. Y bueno, para que tengamos a lo mejor un contexto de lo que vamos a hablar, me gustaría leer otra vez, muy rápido. Y dice así desde el versículo 12, Hechos 26, del 12 al 20. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y después seguramente tienen ahí un título que dice: Pablo obedece a la visión. Por lo cual, y dice del versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y bueno, si hay alguien que yo considero un ejemplo de coraje, de audacia, determinación, de conducta y acima de todo visión, es Pablo, el que estamos hablando aquí hoy. Primeramente, pues fue conocido como Saulo, que era su nombre hebreo, que se pronuncia algo como Shaul en hebreo, algo así, no sé hablar hebreo, pero algo así será. Nombre que significa, puede ser el nombre que significa aquel que fue pedido a Dios o conquistado por oración. Y más tarde, empezando a ser llamado de Pablo, a partir de, si leemos Hechos 13, ahí es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra Pablo. La verdad es que se desconoce la razón del cambio de un nombre para el otro en la Biblia. Hay quien piense que fue por la atribución de la ciudadanía romana a su familia, pero la verdad es que todo eso son especulaciones y no hay un fondo de verdad ni tampoco ningún versículo que explique el porqué de ese cambio. Apenas se sabe que Pablo significa hombre pequeño, así, literal. Y si leemos en la Biblia, él mismo se llama a sí mismo de pequeño. Y no hablo necesariamente, físicamente, sino ni tampoco de su estatura. Por ejemplo, en Efesios 3:8, él dice, el más pequeño de los santos, demostrando también un ejemplo de humildad, aparte de lo que habíamos hablado. Porque nosotros sabemos que Pablo tuvo una vida legendaria, ¿verdad? Y fue un hombre lleno de ideales que estaban de acuerdo con la visión de Dios. Y él mismo pudo compartir muchos de esos ideales con la iglesia. Y eso no lo conocemos nosotros en las cartas, en la Biblia.
Pablo es una referencia para muchos de nosotros cristianos. Y pienso que muchos de nosotros, en determinadas situaciones, nos gustaría tener la osadía de Pablo, ¿verdad? Enfrentando situaciones complicadas, a lo mejor muchos de nosotros dudaríamos de nuestra fe, pero aún así, él fue siempre fiel al propósito de Dios. Pero bueno, estas son solo algunas curiosidades sobre Pablo, para que también podamos tener el contexto de quién era la persona de la que estamos hablando hoy. Pablo a lo mejor es conocido entre muchos como uno de los representantes del cristianismo. Y claro, no olvidando obviamente el principal representante del cristianismo, que es Jesucristo. Volviendo detrás, si nos acordamos, Pablo, antes de aceptar a Jesús en su vida, era conocido no solo por ser un fiel judío, como también era conocido como un hombre devoto, viviendo de acuerdo con la ley de los fariseos. Antes de ser convertido por Jesús, perseguía a sus seguidores, los encerraba en cárceles, ha forzado a muchos a blasfemar y a renunciar a la fe que tenían en Cristo. Y de hecho, Pablo confiesa eso al rey Agripa, que llegó a dar su voto a favor de la muerte de muchos que seguían a Cristo. Y, por ejemplo, nosotros podemos leer el ejemplo de Esteban en los versículos, en el final de Hechos 7, principio de Hechos 8, podemos ver cómo Esteban fue apedreado y fue apedreado hasta la muerte. Y de hecho hay una pasaje que dice que sus ropas fueron dejadas a los pies de Saulo, aún ahí siendo llamado de Saulo. Pero el poder de Dios le alcanzó. Y Pablo pudo ser iluminado y entender que Jesús era el Señor. Pero Pablo también fue un testimonio de la linda acción de Jesús y de su gracia en la vida de alguien que estaba en el lado opuesto. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de esto cuando estábamos en el grupo discipulado la semana anterior, ¿no? Y estábamos hablando, bueno, era un debate, ¿no? Que hablábamos cuál era la reacción de muchas veces las personas en que determinadas personas que no son bien vistas en la sociedad, cuál era la reacción cuando esas personas aceptaban a Jesús. Y hablamos del ejemplo de un hombre que fue un asesino y que estuvo en la cárcel y que en el final de su vida ha aceptado a Jesús. Muchos no entienden esa acción o la acción de la gracia y después Sandra también tuvo la oportunidad de hablar en ese día. Muchos no entienden la acción de la gracia, pero tampoco tenemos que entender, porque la gracia es algo complejo. Pero si Dios tuvo la gracia para amarnos a nosotros y a salvarnos nosotros pecadores, ¿por qué no a los demás? Y este es un ejemplo. Pablo estaba en el lado opuesto y ha sido convertido por Jesús. Pablo ha visto una luz fuerte en el sentido literal, antes de ver una luz fuerte en el sentido espiritual. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Pablo cuenta en el versículo 13 que ha visto una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Y si leemos el relato en primera mano que se encuentra en Hechos 9:8, que es el versículo que habla sobre esto, vemos que fue una luz tan fuerte que llevó a que él perdiera la visión. Por otro lado, esa pérdida de visión física llevó a que Pablo ganara una nueva visión espiritual, de acuerdo con los ojos de Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Él inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo. Él entendió que Jesús reinaba en gloria y no en el lugar de vergüenza y condenación, como pensaba. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús. Y al seguir a Jesús, pues estaba persiguiendo a Dios, es su Dios y a Dios de sus padres, que tanto había escuchado en su infancia. Veamos el contexto de esta historia. Capítulos antes, podemos leer, perdón que me está faltando la voz. Capítulos antes podemos leer que Pablo fue preso en el templo por ser acusado de estar predicando contra la ley de Moisés, siendo que la multitud casi le mataba, pues todos querían violentarlo. Violentarlo se dice, ¿no? La palabra violentar. Vale. Desde entonces, Pablo había sido llevado al Supremo Tribunal, allá en Jerusalén. Y más tarde, después de los judíos intentarem matarlo, fue llevado al gobernador Félix en Cesarea, siempre intentando defenderse contra lo que era acusado.
pero sin ningún resultado. Fue entonces que hay un cambio en el poder, y Félix es sustituido por Festo, a quien Pablo pidió, después de argumentar en su defensa, para ser presentado al emperador César. Esto porque Pablo estaba decidido a vivir de acuerdo con el propósito de Dios, el propósito que Dios había puesto en su corazón. Siendo que noches antes, cuando estaba preso, el Señor le ha aparecido y le dijo, esto lo podemos leer en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces él sabía cuál era su propósito y por eso estaba en esa situación y aún así no estaba desanimado. Mientras eso no pasaba, Festo mandó llamar a Agripa, que en este caso era el bisnieto del rey Herodes, aquel que todos nosotros conocemos, que mandó matar a Jesús cuando era un recién nacido. Y Pablo tuvo la oportunidad de defenderse delante de él, así como testimoniar lo que le pasó. Y ese es el momento que hemos leído en la lectura bíblica. Por tanto, ese es el contexto de todo lo que pasó hasta llegar al momento que hemos leído. Y la verdad es que yo podría predicar al revés de predicar sobre Hechos 26, yo podría predicar sobre Hechos 9, porque también habla, como dije, de la misma historia, de que Pablo ha visto la luz de Jesús. Pero hay una parte que se destaca para mí, y por eso he elegido este pasaje bíblico. El versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y este versículo me hizo reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿También nosotros estamos viviendo de acuerdo con la visión celestial? ¿O será que de alguna manera estamos siendo rebeldes? Creo que el significado que podemos dar a esta palabra de visión celestial también podrá ser propósito. En este momento, estamos viviendo cada área de nuestras vidas poniendo el propósito de Dios en primer lugar, nuestro relacionamiento con Dios, nuestros relacionamientos al nivel de las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra vida financiera. ¿Será que estamos poniendo el propósito de Dios en primer lugar? O puede preguntar también, ¿ya sabes cuál es la visión o el propósito que Dios tiene para tu vida? Este es el tema que me gustaría que reflexionáramos, sobre la visión o el propósito. Es cierto que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. Pablo parecía tener un coraje inexplicable, y si lo miramos bien, él ha pasado por desafíos, y esos desafíos ha pasado también por la fuerza del Señor, pero también porque sabía que había un propósito mayor por detrás de todo eso. Yo tuve hace 2 semanas, algo así, o más, cuando los mayores grabaron la reunión en casa, yo tuve la oportunidad de compartir en el testimonio una frase de un predicador muy conocido y que particularmente a mí me gusta, que se llama Craig Russell, que decía que todos nosotros en nuestra vida terminaremos en algún lugar, pero pocos terminarán en algún lugar con propósito. En este caso, pues, viviendo el propósito que Dios ha puesto para cada uno. Estar conscientes de nuestro propósito, yo considero que es saber vivir plenamente. Y si no nos interesamos en saberlo, a lo mejor no estamos viviendo, pero sí sobreviviendo. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí tenemos una imagen de Pablo. ¿Me pueden decir qué pasa aquí con esta imagen? Desfocada, borrosa. ¿Qué más? Bueno, básicamente, ¿lo pueden ver bien? No, pues esa es la respuesta cierta. Esto es en este caso no parece una fotografía, ¿verdad? Parece bastante real. Pero la verdad es que esas imágenes, son pinturas al óleo muy realistas de lo que sería la visión de una persona que sufre de miopía, pintadas por un señor llamado Philip Barlow, si alguien quiere buscar más tarde en el Google.
Si nos ponemos mirando durante mucho tiempo, hasta llega a incomodar, ¿verdad? Después de tanto mirar, parece que algo no está bien. Esto es como yo os vería a ustedes si yo ahora mismo quitara las lentillas. Porque yo, la verdad, sufro de esto. Y por ejemplo, esta señora, perdón que no me acuerdo su nombre. Perdón que yo sé con nombres, esto va a llevar, cuando yo me vaya de aquí, ahí ya voy a saber todos los nombres. Si yo no tuviera lentillas ahora mismo, pues ya esta señora para mí, y perdón por la expresión, sería un borrón, porque yo no puedo ver nada sin las lentillas o con las gafas. La miopía es una anomalía o un defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Es un disturbio que afecta a millones de personas y todos nosotros conocemos a alguien que lleva gafas o en mi caso lentillas. En muchos casos los factores son genéticos. Mi caso, por ejemplo, es genético. Mi hermana ya tenía miopía y más grave que yo, la verdad. ¿Y si transportamos esto para el lado espiritual? ¿Será que muchos de nosotros también no estamos sufriendo un poco de miopía espiritual? Claro que esto ahora parece a lo mejor un poco complejo, pero yo voy a explicar. ¿Qué quiero yo decir con esto? La miopía física nos impide de ver más allá por la dificultad en la visión. Y creo que muchas veces eso nos pasa también, incluyendo a nosotros cristianos, no solo a quien no creen en Jesús, pero también muchas veces a nosotros. Por veces, la fuerza de las circunstancias nos lleva a tener una visión limitada de lo que nos está esperando. Como podemos ver en la historia en la Biblia, Pablo no se deja afectar con la fuerza de las circunstancias, pero vemos que su mirada está siempre depositada en la meta que Jesús le puso en su vida. Por veces, tenemos una visión borrosa de lo que está esperando, de lo que Dios está esperando por nosotros. Y eso muchas veces pasa porque en nuestros corazones no está claro cuál es la visión que Dios, o el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por veces es necesario parar y cambiar de perspectiva. Me gusta hacer esto por veces. Yo también hablaba en el grupo de discipulado que por veces me gustaba cuando estaba ya viviendo en Algarve, en mi pueblo. Nosotros teníamos como una montaña. No sé, tú estuviste por allá, ¿no? En Sombras. Sí, pero has tenido la oportunidad de ir al Miradoro, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, no pasa nada. Podría haber puesto una imagen ahí, es verdad. A mí me gusta mucho subir a un miradoro que tenemos por allá, que da para ver el pueblo, todo el pueblo. Y eso para mí es bastante interesante, porque yo estaba compartiendo con los otros jóvenes que me ayuda a tener una otra perspectiva. Y como me gusta transportar las cosas para lo espiritual, no solo me ayuda a tener una perspectiva física, porque claro, estamos dentro del pueblito y parece que es muy grande, pero cuando salimos y vemos todos los edificios, todas las casitas pequeñitas, parece que al final no es tan grande el medio que nosotros vivimos. Miramos la situación en que se encuentra y la situación en que estaba en este momento Pablo. ¡Qué aventura!, ¿no? Pablo fue juzgado un montón de veces. Estuvo preso más que una vez y aún así no ha desanimado. Sabemos que antes mismo de Pablo ser preso allá en Jerusalén, ya había sido preso con Silas y que no solo han confiado en el propósito del Señor, como también han podido alabarlo en esa cárcel. Y esto es un ejemplo magnífico, ¿no? Cuando nosotros estamos fijados en la visión que Dios pone en nuestros corazones, las circunstancias parecen pequeñitas. Es común entre nosotros pedir para que Dios nos revele cuál es su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la voluntad de Dios es que salgamos de nuestro trabajo, donde estamos teniendo un buen saldo? ¿Qué pasa ahí? A lo mejor muchas veces contestamos, Dios, pero es que allá en este trabajo yo estoy ganando bien y si salgo de este trabajo, ¿cómo voy a ayudar a mi familia? O muchas veces pedimos la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios pasa por pedirnos perdón a la persona que nos ha hecho daño. O más que eso, a lo mejor dar una palabra de consuelo. Ahora no podemos porque estamos en el COVID-19, pero también podrá ser dar un abrazo a esa persona. Y a lo mejor ahí
estamos pidiendo la voluntad de Dios, pero cuando Él nos revela su voluntad, nosotros decimos, Dios, pero es que Él me ha hecho mucho daño. La verdad es que somos tercos por veces, ¿verdad? En relación a lo que Dios nos revela. Estos son ejemplos de situaciones que pasan con muchos de nosotros sin que nos demos cuenta muchas veces. Y eso porque no podemos ver más allá. No podemos ver el plan mayor que Dios tiene para nosotros. Aún siendo cristianos, muchas veces no podemos ver más allá que las evidencias, más allá del presente. Hoy podríamos ver muchos ejemplos en que pasó esto con muchos personajes de la Biblia, como por ejemplo Lot, que no pudo ver el lugar donde se dirigía porque estaba lleno de hombres malos y que pecaban contra el Señor. Pero tampoco nos vamos a desviar porque si no sería una predicación hasta mañana y esa no es mi intención. Considero que para que podamos tener esta habilidad de saber cuál es la visión de Dios o el propósito para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, es necesario estar totalmente conectados con Dios. Por ejemplo, es necesario que nosotros tengamos una visión 20x20. ¿Y ustedes saben lo que es esto, una visión 20x20? ¿No? Bueno, una visión 20x20 es lo que el optometrista dice que tenemos cuando también podemos ver un objeto a 20 pies. Y si puede ver a las letras con claridad. Ahí se dice que tenemos una visión considerada normal. ¿Puedes pasar? Esto es importante, que podemos acordar este versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la destra del trono de Dios. Por veces hay que tener nuestra mirada así, tener nuestra mirada fija en Jesús. Debemos dejar que el Espíritu sea nuestro colirio. Como dice en Apocalipsis 3:18, unge tus ojos con colirio para que veas. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea nuestro colirio, para que también podamos ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y para eso muchas veces necesitamos de poner nuestras gafas espirituales, entre comillas, para que podamos ver más allá. Bueno, yo... Como dije, ustedes ya van viendo que me gusta mucho el predicador Craig Russell. Y hace un buen tiempo ya, yo tuve la oportunidad de leer sobre este libro. Se llama Chazón. Bueno, pero que no se pronuncia así. La verdad, Chazón se pronuncia como Cazón. Y el K tiene que venir como que del fondo de la garganta. Yo no voy a decir para ustedes hacer en eso, porque si no también irían a escupir todas vuestras mascarillas y también no sería bueno. Este libro fue escrito por Craig Russell, por lo que ya pueden ver, pues que me gusta mucho. Y el libro es interesante porque dice que ninguno de nosotros ha nacido por un accidente al acaso, sino que Dios tiene un propósito global, un propósito para todos nosotros en general y un propósito personal. Kazón es una palabra hebrea que significa sueño, revelación o visión. Y mi intención no es copiar la predicación o el libro de Craig Russell, pero hay que reconocer y no puedo negar que nos ayuda a ver este tema del propósito de una perspectiva diferente. Imaginen lo que sería si yo viniera aquí y no estuviera preparado para esta predicación. Ahora estoy nervioso, pero imaginen si yo no me tengo preparado. Pues no solo los nervios me atraparían, como también la falta de preparación también me atraparía. Y lo peor es que muchos de nosotros estamos viviendo así en nuestras vidas, sin una idea de lo que estamos viviendo, sin una visión. Muchos, pues, ambicionan fama, riqueza o un cuerpo de sueño, y muchas veces eso son apenas un sustituto y no una visión. Estas cosas pueden parecer que son una visión real para nuestras vidas, pero la verdad es que no lo son. Y al final eso hace con que las personas vivan una vida superficial, una visión superficial. Como dije,
podemos elegir, entre vivir y sobrevivir. Todo eso depende de nuestra dirección y de la búsqueda por la visión de Dios. Dios nos ha creado de una manera maravillosa para que pudiéramos ser a su imagen. Esa es la visión global que tiene para todos nosotros, que podamos amarnos unos a los otros como Él nos amó, que podamos amar su palabra, compartirla y vivirla. Y esa es la razón por que yo estoy aquí en este púlpito esta mañana. No porque soy más importante que algún de ustedes, no porque soy más amado, pero porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a amar su palabra y a compartir. Y yo pues estoy aquí como una herramienta en sus manos, como dice Horacio. Y después, otro propósito que todos nosotros sabemos que se encuentra en Juan 10:10, otra visión de Jesús para nosotros es: yo he venido para que tengan vida y vida para que la tengan en abundancia. Aquí está otra visión global de lo que Jesús espera para nosotros. La verdad es que muchas veces no lo podemos ver porque nos encontramos ocupados a lo mejor con nuestro trabajo, con hijos, con actividades y la rutina de la iglesia, yo qué sé. Pero todos somos llamados a hacer algo. Yo no soy el único. Aquí, ¿quién es este hombre? Bueno, está allí también. Aquí tenemos otro hombre en que Dios puso un sueño en su corazón, Martin Luther King, y que por eso ha vivido toda su vida luchando por su concretización, la concretización de la visión que Dios le había puesto en el corazón. Por lo menos eso lo cree. A punto de haber marcado nuestra historia y aún hoy, aunque seamos más pequeñitos, lo conocemos, ¿no? Muchas veces, esa es la mentalidad que tenemos, que para que nosotros entendamos cuál es la visión personal para cada uno de nosotros, Dios tiene que poner como letreros. Y eso ni fue el propósito. Está aquí escrito la dirección de Dios y está apuntando para la cruz, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esa es la dirección para Dios. Y eso no fue el propósito, tampoco me acordé que la cruz estaba en este lado. La verdad es que sí. La verdad es que la lectura del libro también me ayudó a acordarme de que Dios habla de diferentes maneras a diferentes personas. Si preguntamos a nuestros oficiales, seguramente que Dios ha hablado de una manera diferente para cada uno de ellos en cuanto a su llamado para oficial. Bueno, y para mí también. Pero Dios habla a todos, no solamente a quien va a ser oficial o quien va a ser o que tiene otro lugar así, que parece que es de destaque, ¿no? Dios habla a todos de diferentes maneras a diferentes personas. Y bueno, terminando esta mañana, yo no sé si podrías tocar, Sandra, en la próxima canción, la guitarra. Es que Samuel está allá abajo aún. Samuel, ¿puedes venir? Puede ser que no me escuche de aquí. Terminando esta mañana, Jesús colocó una visión nueva en la vida de Pablo. Y la verdad es que después de eso, él podría haber seguido su vida y perdido el rumbo, tal como pasa en muchos de nosotros, pero él decidió dar su vida por completo a Dios y seguir su visión en todo su ministerio. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? La única manera de podernos descubrirlo es, encima de todo, estar, como dije, totalmente conectados a Dios. Y eso es un ejemplo que Pablo nos ha transmitido a nosotros. Una vida de total obediencia es esencial para que podamos entender el propósito de Dios. Dice el versículo: donde no hay visión, el pueblo extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Que podamos hacer una retrospectiva cómo estamos viviendo y si realmente estamos viviendo de acuerdo con los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y si sabemos a lo mejor cuál es su plan, porque podríamos no saber. Esta canción dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar en tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Y yo he elegido esta canción porque yo puedo imaginar a Pablo, no lo conocía la canción obviamente, pero yo puedo imaginar a Pablo cantando esta canción, por ejemplo, cuando estaba en la cárcel, aún con Silas. Puedo imaginar a Pablo pasando por toda esta tribulación y aún así cantando esto. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir, yo sé que estás aquí, yo sé lo que tú has puesto en mi vida y yo lucharé. Palabras bonitas que debemos acordar toda nuestra vida. Acuérdate que Dios está en el lugar donde tú estás. Si aún no sabes cuál es el sueño que Dios tiene para ti, a lo mejor mientras cantamos esta canción, puede ser que sea el momento para que tú lo sepas. Y si ya lo sabes, ese también puede ser el tiempo para que hables con Él y le pidas orientación para que puedas vivir tu vida de acuerdo con ese sueño. Dios te conoce y está dispuesto a llevarte a ti por tu mano. Así que cantemos y que podamos reflexionar sobre esto. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no puedan tocar, tú eres el Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. aleluya. Que mis manos no pueden tocar, tú eres el Señor, sé que estás aquí. Cantemos. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu grande amor. Tú estás aquí. Una vez más, Tú estás aquí. mi corazón Puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu grande amor. Tú estás aquí. 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 Amén. Tú estás aquí. oremos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Podemos mirar tu belleza, podemos mirar tu hermosura. Gracias, Señor, porque te has revelado a cada uno de nosotros y nos has dado este propósito de amarnos unos a los otros, de amar tu palabra, de amarte y saber también vivir esa misma palabra. Que tú esta mañana, Señor,
te puedas revelar a cada uno de nosotros cuál es tu visión, cuál es tu propósito personal para cada uno de nosotros. Señor, estamos aquí dispuestos a recibirte en nuestros corazones. Estamos dispuestos a recibir tus respuestas. Sabes quién las necesita, así que te pido que toques en los corazones que tienen que ser tocados y que esta palabra pueda también haber llenado sus corazones. Sigue con nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día a vivir el propósito que has puesto en nuestro corazón cuando has entregado a tu Hijo en la cruz. En tu santo nombre te pido todo esto. Amén.
Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido y recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Que tengan una buena semana y que Dios les bendiga. Amén. Amén.